Es ilegítima, no se reconoce ni su origen, ni sus funciones, ni sus ejecuciones, y por lo tanto el primer error que sigue generando desconfianza a los sectores económicos y al país es que el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro sigue gobernando por la vía de los hechos, de facto. En un país, en una república, el gobierno, que debería entender que tiene atribuciones y poderes limitados, debió de haberse dirigido a la Asamblea Nacional y pedido a la Asamblea Nacional el debate correspondiente para procesar una iniciativa de derogar una ley que ha sido nefasta, que ha sido uno de los arietes con la que se ha construido la represión, la servidumbre y el colapso económico. Nosotros lo hemos dicho millones de veces, en Venezuela se necesita libertad de cambio, se necesita superar esta horrorosa etapa en donde el régimen se reserva para sí los dólares producto de la explotación petrolera que se han disuelto, no tenemos reservas internacionales, no ha habido forma de ni siquiera mantener un flujo de caja apropiado, no hay forma de ni de pagar las deudas ni de importar lo que se debe. Así que este modelo ha sido totalmente un colapso, pero por otra parte también hay que decir que a estas alturas del partido cualquier decisión parcial es profundamente insuficiente. Nosotros vivimos una época de hiperinflación, nosotros tenemos una moneda que ha colapsado definitivamente, el gobierno decidió correr la coma 5 espacios a la izquierda de tal manera de poder hacer razonable el cálculo de las transacciones diarias, eso que se conoce como quitarle 5 ceros a la moneda. Nosotros eso no lo vamos a resolver si no hay un cambio profundo de la política económica, que significa por lo tanto derogar, dejar de lado, tirar por la borda, salir de esta horrible etapa del socialismo del siglo XXI, del plan de la patria, de este gabinete económico que no da nunca ni podrá dar nunca en el clavo y que por supuesto no tiene sentido, por lo tanto, pensar que hemos avanzado nada. Aquí o hay libre mercado, respeto a los derechos de propiedad, liberación de costos y precios, una legislación laboral apropiada que produzca empleos y garantice la productividad, libre cambio, seguridad jurídica, reglas claras, consistentes y estables, promoción de la empresarialidad y un gobierno que no gaste con tanto desorden y sin ningún tipo de sintaxis. Si nosotros no logramos todo esto y no lo logramos de una vez, no hay forma de que nosotros sorteemos los obstáculos de la hiperinflación, de la escasez recurrente, del empobrecimiento masivo, de la desolación y la desesperanza en la que viven los venezolanos, y bueno, de esta circunstancia en donde todos están saliendo a la calle a presionar. Hoy hay huelga de transporte, pues también se ha visto, digamos, la insatisfacción de los trabajadores del sector salud, de los profesores de las universidades, de las dificultades inmensas que tienen los venezolanos para encarar e imaginar lo que se puede hacer o dejar de hacer con la educación de nuestros hijos en octubre. Y bueno, digamos que todo esto finalmente no nos puede a nosotros permitirnos el lujo de la alucinación. No pasó nada. Sigue un gobierno de facto, la Asamblea Nacional Constituyente no puede derogar leyes, no está dentro de sus atribuciones, la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima de origen y por lo tanto seguimos en el plano de la más absoluta, temeraria y tenebrosa arbitrariedad. Así no se construye un país en positivo. Bienvenido Alexis Correia de Soy Arepita, sorteó todos los obstáculos de la huelga de transporte y ya está con nosotros. Tenemos y mira, te reciben incluso con la presentación del programa. Aquí se habla libertad. Cuéntanos. Aquí, digamos, tenemos una repetición. ¿Qué tenemos hoy en Soy Arepita? Estamos al aire. Estamos al aire.
¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Oye, una cosa que quería hablar entrando, bueno, me parece importante para los que hacemos periodismo. 75 años del Diario Nacional, Víctor, me parece que es una fecha importante, que es un periódico que ha sorteado y está sorteando un montón de dificultades, que ha sido una escuela. Bueno, fíjate cuántas cosas no se han hecho en el Nacional en estos 75 años, desde el punto de vista cultural, iniciativas como Papel Literario, toda la gente que se ha formado en Nacional como periodista y oye, en medio de muchas dificultades, ¿no? Este señor Diosdado Cabello al parecer tiene como un empeño de que el Nacional va a ser de su propiedad. Es algo que se le ha metido entre ceja y ceja. Pero bueno, ahí sigue resistiendo el Nacional, que está cumpliendo 75 años. Sí, lo que toca es darle una gran felicitación al Nacional. La verdad es que hay pocos de mi edad que no tengan en su historia ese periódico bajo el brazo. Así es. Ensuciando esa parte de la camisa, bueno, porque era imposible e impensable transcurrir un día sin que ese diario El libro del día. Creo que tenemos algunos problemas caóticos en cabina. Tenemos sin que eso signifique de alguna manera, bueno, era un gran compañero, ¿no? Así es. Mira, y bueno, y sin duda vamos a estar claros, no es el mejor presente para el Diario Nacional. Ha costado un poquito como que adaptarse a, digamos, toda la prensa del mundo ha pasado por un problema de que no se está comprando, no solo en Venezuela, por Venezuela hay un tema de censura obvio de que no hay papel para los medios. Es un problema distinto. Ahora, en el planeta hay una crisis global del periódico impreso, pues eso no lo podemos negar. Entonces, bueno, casi todas las empresas tradicionales de periodismo han tenido que adaptarse a nuevas realidades, y ojalá que el Nacional, que tiene una supermarca, porque bueno, más marca en Venezuela de noticias que el Nacional creo que no hay, bueno, y creo que toca, ojalá pueda llegar a 100 años reinventándose en esta era digital. Por cierto, aprovecho para hablar de Arepita, que hacemos periódicos también, pero por vía email. Tratamos de contar las noticias de una manera creativa, divertida, dentro de lo posible, de manera breve, y nos pueden seguir en nuestras redes @soyarepita, y para recibir su desayuno diario con un relleno bien sabroso, soyarepita.com. Bueno, perfecto. Vamos. ¿Cuál es el libro de hoy? Vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Mira, el libro del día es algo interesante. Ricardo Manuel Rojas escribió para Unión Editorial un texto que se llama Resistencia no violenta a regímenes autoritarios de base democrática. Pero vamos a dejar que Ricardo Manuel Rojas, que está grabado en una entrevista, diga qué era lo que quería plantear en este libro. Yo creo que es el momento ideal, porque estamos en procesos electorales en muchos países de América Latina. ¿Dónde? Seguimos, bueno, estamos tratando de lograr el contacto perfecto desde el punto de vista de lo que queremos, pero lo cierto es que él se plantea un problema. ¿Cómo es posible que en América Latina nosotros hayamos llegado a la infeliz circunstancia de que se elige por vía electoral a gobernantes que después no quieren dejar el coroto? Que al final, digamos, construir una trama de tal manera que hace imposible la práctica y la vivencia democrática e institucional. Y el secreto comienza o termina con una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, o pasa por la destrucción de la institución electoral hasta el punto de que no es posible hacer unas elecciones libres. Y ese es un tema que sigue vigente, que nosotros lo hemos trajinado en Venezuela desde el punto de vista de la experiencia, pero que lo mismo ha ocurrido en Nicaragua. ¿Cómo es posible haber elegido a Daniel Ortega? Y eso es un error, digamos, de origen, pero bueno, la gente lo eligió, y ahora Daniel Ortega dice, bueno, de aquí no me saca nadie, yo prefiero sacar al país.
pero y reprimirlo con una ferocidad insoportable, bueno, eso es lo que él, de lo que se trata. Ahora, él dice, a esto hay que resistirlo, a esto hay que encararlo. Y bueno, él dice que esto requiere de la elaboración de estrategias y métodos de acción que empiezan de manera preventiva aún antes de que se inicie el camino hacia el autoritarismo, teniendo en cuenta que el hecho de que un gobierno sea elegido de manera democrática no lo exime de poder convertirse en dictatorial. Y se lanza esta afirmación que se le debe a Thomas Jefferson: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. No puede confiar en ningún gobernante. Yo quisiera saber si ya tenemos el contacto con el autor. Todavía no, pero bueno, nosotros lo seguimos entonces comentando. Cuando uno ve el índice, bueno, hay un prólogo del profesor Carlos Sabino, que vivió mucho tiempo en Venezuela y que ahora está de profesor titular de la Universidad Carlos Marroquín. En el capítulo 1, la resistencia no violencia a las dictaduras tradicionales, no violenta a las dictaduras tradicionales, cuáles son las fuentes del poder del dictador, cuál es el punto de partida, la identificación de las debilidades del régimen, cómo se logra el control de las instituciones. Bueno, la trama de lo que aquí nos ha ocurrido, pero de la cual probablemente buena parte de la población no ha tomado conciencia. En el capítulo 2, en qué consisten estos regímenes autoritarios de base democrática. En el capítulo 3, cuáles son los criterios para elaborar una estrategia frente a gobiernos autoritarios de base democrática. Cuáles son las dificultades a enfrentar, cuáles son los objetivos de la estrategia general. En el capítulo 4, la prevención del autoritarismo de base democrática. Y en el penúltimo capítulo, el incremento del poder y la obediencia al gobierno. Tenemos ya la posibilidad de oír al autor. Bueno, vamos a escucharlo. Ricardo Manuel Rojas. Yo creo que es el momento ideal, porque estamos en procesos electorales en casi todos, en muchos países de América Latina, donde se está dando un fenómeno muy particular, muy parecido, ¿no? Que en algunos lugares ya se ha instalado y en otros, como Guatemala o Argentina, hasta cierto punto todavía no tanto, que es precisamente el de gobiernos que surgen elegidos en forma democrática, constitucional, legítima, a través de una constitución que establece mecanismos que son respetados, pero que una vez que llegan al poder cambian su paradigma y empiezan a operar para conservar el poder, para incrementarlo, para eternizarse en el poder y para destruir todos los frenos republicanos que las propias constituciones establecen, ¿no? Y ese fenómeno que se ha visto en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, que de alguna manera también se ve en Argentina, se va extendiendo por toda América Latina, se está llegando a España y a otros países del mundo. ¿Cuál es el origen de ese fenómeno? Porque no se supone que esa era la intención. No, pero hay un problema de base que es, si vos querés, filosófico, ¿no? que es pensar que porque un gobierno sea elegido por la mayoría, o sea, que un gobierno sea democrático, eso solo resuelve todos los problemas y lo legitima para hacer cualquier cosa, ¿no? Que el presidente que eligió la mitad más uno es el presidente legítimo y nadie lo puede cuestionar. Esa es una idea que está muy afianzada en América Latina y es una idea equivocada. En realidad una democracia puede convertirse en una dictadura como la de un militar o cualquiera que asuma el poder por las armas. Lo que se intentó constituir en nuestros países de origen fueron repúblicas, o sea, lugares donde el poder del gobierno, que es un poder que tiende a aumentar, porque eso, naturalmente los políticos intentan incrementar su poder, es justamente limitado por una serie de principios e instituciones, ¿no? Por la división de poderes, por un poder judicial independiente, por la periodicidad de las funciones, por la publicidad de los actos de gobierno, por la libertad de expresión, por la existencia de instituciones intermedias, privadas, por organismos de control. Todo eso involucra principios republicanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un presidente X gana las elecciones en uno de nuestros países? Inmediatamente, bueno, Guatemala tiene una ventaja respecto de otros países y es que, según su constitución, no está permitida la reelección, ¿no? En otros países, lo primero que empieza... Bueno, como acabamos de oír del propio Ricardo Manuel Rojas, este es un peligro que está presente en toda América Latina.
Ahora, yo quiero cerrar esta parte del programa leyendo lo que dice Lysander Spooner, que es la presentación del capítulo 4 de este maravilloso libro. Ningún intento o pretensión que se haya llevado a la práctica entre hombres civilizados ha tenido tanta absurdidad, falsedad, insolencia, saqueo, usurpación, tiranía y villanía descarada como la pretensión de establecer un gobierno por consentimiento y obtener el consentimiento de solamente tantos como fueran necesarios para mantener a los demás en sumisión a la fuerza. De eso se trata y contra eso hay que estar pendientes. El precio de la libertad es su constante y eterna vigilancia. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:18. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Sentir la frescura del Salto Ángel, el misterio de la Cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana es lo que compartimos todos como venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente y vive. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y nosotros continuamos con Alexis Correia de Soy Arepita, el periódico digital que tiene concha, relleno, masa, etcétera. Los viernes tenemos nata y mantequilla, que es como las lecturas. Pero solo los viernes. Para el fin de semana. Mira, Víctor, ¿y dónde estabas tú el martes cuando se fue la luz? Bueno, yo estaba afortunadamente en mi casa con mi mujer y mi hijo y allí nos quedamos, ¿no? Ok. Me pareció temerario y una advertencia de que la realidad no está a favor del gobierno. Y la realidad no está a favor del gobierno en ningún caso y no está a favor porque el gobierno ha malogrado muchísimo esta realidad. O sea, un gobierno que por años tiene un descuido casi que criminal de todos los sistemas. En algún momento los sistemas se hacen. Si tú no cambias el bombillo Así llega y se quema. Todos los materiales se fatigan siempre. Ahora, lo interesante es que esta semana vivimos además un apagón que tumbó también la telefonía. Y eso me llama muchísimo la atención. Sí. Y está arreciando también, bueno, el bloqueo a muchos portales noticiosos está como arreciando, ¿no? Entonces, bueno, hay que como que tener varias estrategias y estar preparado, o sea, sin caer en la alarma, pero estar preparado porque, bueno, puede pasar un día que tengamos un apagón, un mega apagón de 2 días, una cosa así, puede ocurrir, pues. Y Víctor, hoy en Arepita, concha, le tuvimos una noticia que nos pegó en el alma, que es que se está comercializando leche materna en el mercado negro. No debería ocurrir. Una de nuestras compañeras decía, la leche materna es como la huella digital, o sea, es el alimento más perfecto de la naturaleza y está diseñado, digamos, no hay leche materna como la de la propia madre, pues, más allá de que otras madres puedan sustituir eventualmente, pero la leche materna es un producto perfecto, o sea, para cada hijo específico. Entonces, bueno, pero mira, yo he visto madres que están pasando hambre, que se les secan los pechos y que además no tienen otra leche
que comprar porque no la consiguen, y además pues el mercado negro es un mercado, por supuesto, de oportunidades, de costos de oportunidad muy altos. Pero vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a dar un pase rápidamente al economista Miguel Velarde para que nos dé su opinión respecto de esa decisión que comentábamos al inicio sobre la derogación por la vía de los hechos de la política de ilícitos cambiarios que ha practicado el régimen muchísimos años. Miguel, ¿estás en línea? Y a todos un saludo, gracias por la llamada. Bueno, Miguel, en pocos minutos, ¿cuál es tu valoración de esto que está ocurriendo? Bueno, te voy a hacer la valoración técnica sobre el tema económico primero, para después hacerte un comentario político que creo que es todavía más importante, Víctor. A nivel del análisis técnico, esto para nada es un levantamiento del control de cambio, realmente es una derogación aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente que seguramente va a permitir sin duda flexibilizar el mercado. Se habla de un sistema dual donde todavía va a haber un dólar que será entregado por el gobierno a quienes ellos decidan, me imagino un precio preferencial, pero también existiría un mecanismo de intercambio de divisas entre privados, ya sea empresa o individuos. La realidad es que para que esto funcione bien, efectivamente, se necesita una oferta suficiente de dólares que ni el gobierno, ni, creo yo, en mi opinión personal, privados, ni siquiera con se puede pensar en remesas, etcétera, se va a poder alcanzar, y eso simplemente va a mantener un deseo de dólar a un precio mayor, justamente porque la oferta no va a alcanzar nunca lo que va a ser la demanda. Ahora, y para terminar esta parte, yo quiero siempre hacer un paréntesis, porque el análisis político de esto para mí es mucho más importante, ya que esta derogación de ley, independientemente de sus consideraciones económicas, positivas, negativas, ha sido hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, que es un ente que no ha reconocido la mayoría de los venezolanos, ni muchos gobiernos de la región y del mundo. Entonces, todo lo que de ahí se emane debería ser considerado por quienes no la reconocen como ilegítimo, y por eso esto entra en un terreno gris, incluso en el hecho de hacer el análisis que debe hacerse técnico sobre el tema. Miguel, esto lo que nos coloca a nosotros es en una constatación. Vivimos un régimen de hecho, y por lo tanto, digamos, hace lo que le alcancen sus ganas y su arbitrariedad. Uh-huh. Y eso, por supuesto, no genera ni confianza social, ni por supuesto puede restaurar el ánimo empresarial, porque en el plano de la arbitrariedad lo que das, lo quitas. Absolutamente, pero además, el tema que tú mencionas es una de las variables que es siempre de las más importantes en economía, que es la confianza. No se va a poder rescatar la grave situación económica que vive Venezuela si es que no se restaura la confianza en el país. Y este tipo de acciones y de medidas no solamente no la rescatan, sino que hace que se pierda cualquier esperanza en rescatar la confianza en materia económica en el país. Y la realidad es esa, la realidad es que, y además sorprende a nivel personal, Víctor, que por ejemplo salen ayer algunos economistas, incluso algunos diputados, diciendo que bueno, la primera parte es correcta, que la ANC, la constituyente, no tiene la facultad para derogar esta ley, que la única que la tiene es la Asamblea Nacional Legítima. Y la siguiente pregunta que nos queda es, ¿y entonces por qué ellos no lo han hecho en todos estos años de gestión? Porque aquí lo que debe generar, si bien el gobierno no va a generar confianza, y en eso estamos claros, lo que nos preocupa es que también hay un sector opositor que, teniendo algunas herramientas, no hace lo suficiente para generarla. Ese sector de la oposición no respira sin pedirle permiso al régimen, y ese es el problema. Muchísimas gracias, Miguel Velarde, economista, analista estratégico, por la gentileza de haber tomado el contacto con nosotros. A ustedes, Víctor, un saludo y gracias por la llamada. Bueno, seguimos nosotros aquí con Alexis Correia. Mira, todo tiene que ver con todo. Sigue la tragedia. La gente que tiene un bebé, que por supuesto no puede esperar, no le puede decir al bebé, bueno, esperemos a que pase la crisis para yo conseguirte leche materna. Ese bebé está comprometiendo su futuro, su integridad como ser humano, porque si no se alimenta con leche materna o maternizada, bueno, pierde muchísimas oportunidades y muchísima capacidad de desempeño ulterior. Sí, por cierto, hablé con un nutricionista en estos días, me decía que el impacto que vamos a ver en
en la población, en los niños que van a ser adultos. Hay un impacto en peso, por supuesto, después vamos a ver un impacto en talla, es decir, es muy probable o casi seguro que vamos a ver venezolanos muy bajos en el futuro, o sea, incluso unos 50, unos 60 metros de estatura de promedio. Y bueno, por supuesto, va a haber, los primeros 1000 días son cruciales, como tú sabes, Víctor, los primeros 1000 días de vida, si no tienes una alimentación adecuada, vas a tener retardo cognitivo, pues no vas a ser una persona capaz de ir a una escuela a aprender y eso, como sabemos, es un círculo vicioso porque genera ciudadanos sumisos que no van a votar vota por el partido de gobierno, pues. Sí. Es de verdad criminal el pretender doblegar a la población con hambre y transformar a ciudadanos por la vía de la fuerza, en reducirlos a una condición servil. Bueno, no te vayas, seguimos contigo. Muy Quédate bien. la segunda parte, vamos a hablar de esto, de la angustia existencial de los venezolanos. Tenemos invitado a Luis José Uzcategui, psiquiatra y antropólogo, pero primero vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El economista Francisco Faraco afirmó que el paquete de medidas económicas que está anunciando el gobierno se parecen muy poco a las aplicadas en el país en el pasado. Aquellos paquetes eran una concepción global de la economía. Están apreciando un solo tema, que es la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios. Los mercados cambiarios son regulados, en el caso de Venezuela, están regulados por dos instrumentos. El convenio cambiario que firman el Banco Central y los PDVSA y el Ministerio de Hacienda, que determina a qué tasa de cambio se va a vender, va a comprar el Banco Central $2 a PDVSA, que es un instrumento, y luego ahí se definen si hay mercados controlados, cómo operan, etcétera. Y la ley de ilícitos cambiarios, que fue una visión que se hizo en el 2005, creo que la ponente del proyecto fue la diputada en aquella época, Iris Valera, que ahora es haciendo el tono de educación, ahora es ministro de penitenciaría. Porque la ley de ilícito creó una penitenciaría cambiaria en Venezuela. Se deroga eso. ¿Qué viene? ¿Dónde están los dólares? ¿Dónde está el ajuste fiscal? ¿Dónde está el ajuste monetario? ¿Dónde está el ajuste de los salarios? En fin, esto no es un paquete, esto es una medida aislada que va a traer peores consecuencias que las que hemos tenido hasta ahora. Transportistas realizan una caravana este viernes hasta la sede del Ministerio de Transporte en protesta por las condiciones en las que se encuentra el sector y en rechazo al nuevo censo implementado por el gobierno. Más de 12 horas sin luz pasaron habitantes del 23 de enero. En internacionales, el director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Dan Coats, afirmó que Rusia continúa con su campaña para influir presuntamente en las elecciones de esa nación norteamericana. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, el lanzador venezolano Felipe Vázquez fue elegido relevista del mes en la Nacional. 11:31 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad.
Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, nosotros seguimos debatiendo sobre la libertad. Hay algo que a mí me preocupa, porque esto que estamos viviendo es muy duro, tiene consecuencias importantes en la vida de la gente, tiene costos psicológicos. Me gustaría decir costos psicológicos de la crisis, pero es que esto es algo más que una crisis. Este es un régimen que, como lo planteamos antes con Soy Arepita, es un régimen que hace todo lo posible para hacerte la vida miserable. Y uno lo nota en la tristeza de los jóvenes, en la indisposición de los adolescentes, en la mala salud de los ancianos y bueno, en el estrés que vive uno, que uno se llena, digamos, de una vejez anticipada precisamente por eso. Por eso es que quiero darle la bienvenida al doctor Luis José Uzcategui, psiquiatra y antropólogo que ha trabajado estos temas, lo ha trabajado con mucha seriedad y que creo que puede ser, digamos, muy útil que oigamos sus diagnósticos y sus recomendaciones. Bienvenido, doctor Uzcategui. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Sí, el enfoque que podemos dar, lo que trabajamos en el campo de la mente. ¿Aló? Que si puedes, digamos, hablar un poquito más alto para que te oigamos mejor, Luis José. Ajá, que el enfoque que podemos dar, lo que trabajamos. Ok, vamos a volver a tomar contacto con el doctor Luis José Uzcategui. Tenemos algunos problemas de conexión. El día anda entre huelgas y lluvias y paralizaciones y baja de la calidad de nuestro internet. Bueno, pero yo creo que es interesantísimo. Yo coloqué en Twitter un trabajo que él recomendó que habla de Venezuela, país de enfermos del pensamiento. Está en YouTube y yo le recomiendo a los oyentes, porque efectivamente de eso se trata. Mientras contactamos con él, Alexis Lares, que está por el canal YouTube, dice: pregúntale al invitado, Alexis Correia, cómo van a hacer arepitas cuando el régimen acabe con la producción. Pero bueno, conectamos de nuevo con el doctor Luis José Uzcategui. Seguimos entonces escuchándolo, doctor. Ok. Mira, Víctor, te comentaba que los que trabajamos en el área de la mente, pues tenemos un enfoque bien definido de lo que está sucediendo, en el cual pues está de por medio algo que es tan importante como es la salud mental. Desde hace décadas viene Venezuela recibiendo sus ciudadanos un ataque sin piedad, como pocas veces ha pasado en el mundo contemporáneo, sobre la salud mental. El concepto de salud mental es muy amplio, no solamente es la ausencia de enfermedad mental, no tener una enfermedad bipolar, no tener una esquizofrenia, no tener una adicción, no. Salud mental es poder tener acceso a los servicios que hoy en día cualquier humano tiene como derecho. Educación, salud, vialidad, leyes, actividades recreativas, protección, acceso a la justicia. Entonces te podrás imaginar cómo puede estar el cerebro del venezolano durante tanto tiempo cuando ha roto las posibilidades, el modelo político, de que esto se vincule de una manera más o menos aceptable, adecuada, como está sucediendo en cualquier parte del mundo, con excepciones en las cuales lamentablemente está Venezuela. Pero quizás lo que más grave es que pareciese que el diseño acá está hecho para destrozar la salud mental del venezolano. Es muy parecido a lo que sucedió en Cuba y en los modelos comunistas, porque es una forma en la cual se genera una fatiga emocional, una fatiga motivacional, una fatiga cerebral. Esa fatiga cerebral que produce, obviamente,
posibilidades de que el individuo se convierta en súbdito del ambiente político. Esa es una realidad muy cruda, lamentablemente, de lo que está pasando en Venezuela. Ahora, doctor, hay dos cosas que enloquecen al venezolano. La falta de consistencia, o sea, la sensación de que vivimos un caos inexplicable y que tiene que ver con la responsabilidad de los líderes que no han sabido explicar y significar este momento político, ni han logrado identificar la luz al final del túnel. Eso por un lado. Y luego la represión cotidiana, o sea, esa sensación que hace que muchos se vayan corriendo del país, esa sensación de que aquí no hay salida. Y yo comento, digamos, que he visto como profesor universitario a muchachos invadidos por una tristeza y una desolación que no tiene que ver con su edad. Y por otra parte, Alexis Correa, periodista que me acompaña, bueno, está hablando de las dificultades de las mamás para conseguir leche maternizada y de esa condena a tener menor estatura, menor capacidad para comprender, esa condena a ser un ciudadano con muy pocas posibilidades, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjate, empecemos por la primera. Los líderes de oposición, lamentablemente, es algo que no terminamos de entender a veces, fomentan esta desgracia del deterioro de la salud mental, que como señalábamos es tener todas las posibilidades del humano de cosas tan elementales como, por ejemplo, alimentarse. Cuando eso sucede, las consecuencias, pues no solamente el déficit en estatura, sino va a haber déficit en las emociones, no van a poder manejarse el desarrollo emocional de la misma forma como se desarrolla en una situación donde están las posibilidades más dentro de un estándar. Déficit cognitivo, es decir, en el pensamiento, la abstracción, la lógica, para cosas elementales, no cosas elaboradas, ¿no? Vamos a generar individuos después de aquella Venezuela tan maravillosa que era famosa en el mundo por la competencia y sigue siendo, un porcentaje muy alto de venezolanos sigue teniendo esa competencia, pues el riesgo es muy alto de que eso no venga a darse. Y lo otro es que dos redes cerebrales se modifican con mucha frecuencia cuando hay esta gran demanda ambiental, que es en este caso lo que producen estos regímenes comunistas para sobrevivir, y es que la ansiedad, que es esa emoción que nos dice qué va a suceder mañana, que nos plantea cuáles son los escenarios de futuro, se dimensiona a características muy anormales, porque todos tenemos ansiedad que se transforma en motivación, claro está, cómo trabajar, cómo ir adelante, cómo lograr mejores cosas, cómo tener mi apartamento, cómo tener la posibilidad de viajar. Cuando eso está coartado, pues se genera una ansiedad alterada, empiezan los trastornos de ansiedad. Y el otro elemento peligrosísimo, que es la emoción del miedo, que está muy vinculada a la ansiedad, pero está totalmente relacionada al presente. La desgracia de tener encima la delincuencia, de tener encima las instituciones del régimen atropellando todas, desde las que tienen armas hasta las que no tienen armas, ¿no? Bueno, eso como tal, pues sí, va poco a poco generando grandes poblaciones de individuos con dificultades, con deterioro del funcionamiento de su mente. Pero claro está, fíjate, Víctor, esto no deja de ser muy útil e interesante como en esta situación cierta y real empieza a aparecer otra respuesta, que es la respuesta resiliente del venezolano, que es el venezolano que se va por encima de todas estas circunstancias, que todos los días lo vemos en las calles protestando. Ahorita hay decenas de protestas en las calles, ahorita cercano a esta hora hay una protesta de conductores en la Avenida Libertador. Es decir, el 8 de mayo, ¿qué sucedió? El 8 de mayo se dio la respuesta más gigantesca de salud mental que se puede dar en una sociedad. Y fíjate lo que te estoy diciendo, de salud mental. Porque se agarró de lo poco que tiene, que es la cohesión afectiva, vinculado, claro está, con emociones muy desagradables, rabia, decepción, desesperación, angustia, y dieron una masiva respuesta de un 80% de la sociedad venezolana que generó un objetivo, no ratificar el régimen ni mucho menos a sus aliados. Bueno, mire, esos indicadores también deben verse con mucho cuidado, porque ese es el potencial que tenemos para que en este momento, en el presente, logremos cosas bien interesantes.
Buenos días, Alexis Correa por acá. Cuénteme, bueno, ¿qué otras estrategias recomienda en general para sobrellevar yo no sé si comparar esto con el budismo a veces, esto que vivimos, como aquí ahora, es una vida como sin mañana y en el que también nos borran a veces las memorias del pasado. Cuénteme ¿qué otra estrategia? La estrategia estrategia más prudente que tienen los sistemas inteligentes es ver qué está haciendo bien. Yo te mencionaba que el 20 de mayo hubo una respuesta maravillosa de la sociedad venezolana. Todos los venezolanos que participaron en ese, más del 80% de respuesta de la población, sienten eso que fue un logro, que fue un alcance. Identificar ese logro, identificar ese alcance y buscar la manera de que todos fomentemos a través de la interacción social, a través de las redes, ese logro para que se potencie la motivación. Claro. Es necesario exigirnos no solamente la participación que ya está haciendo el pueblo, sino exigirle a los líderes en todas las dimensiones, no solamente a los políticos, a los empresarios. Por ejemplo, que es importante que se pongan de acuerdo las grandes instituciones empresariales, Consecomercio, Fedecámara, que ya salgan a dar un planteamiento unitario, que digan, que se vayan a la calle con el pueblo a dar una respuesta, los grupos que se reúnen todos los días o cada una o dos veces a la semana, a repetir y repetir y repetir. No, que se vayan a la calle ya con estrategias, porque son individuos que inclusive tienen ciertas competencias, tanto profesionales como laborales, particulares, que hasta le daría más recursos para salir al mundo de la confrontación. Tenemos que plantearnos esa realidad. No podemos seguir en meditaciones, ni análisis, ni estrategias teóricas. Tenemos actividades inmediatas porque ya nos está llegando parte de algo que es muy, muy peligroso, que es la supervivencia. O hacemos esto o cada día vamos a sentirnos más aplastados. Existe un concepto que es la fatiga motivacional, que es un diseño muy, muy bien elaborado por los totalitarios, que es quitarle a la mente la posibilidad de sentir recompensa, empezando por su posibilidad de estar vivos. Eso es terrible, terrible. Cuando al humano le empieza el medio ambiente, sobre todo el medio socio político económico, a desmotivarlo para estar vivo, cuando empieza a decir yo prefiero morirme, yo me voy, esto no sirve para nada, es peligroso. Y sin embargo, fíjate que tenemos, como te mencionaba, todo un pueblo allí en un posicionamiento, por lo menos en este momento. Estamos esperando los líderes que sean capaces de orientar esto. Ahora, Luis José, tú tienes razón. Hay una fatiga emocional, una desesperanza aprendida y un liderazgo una parte del liderazgo que se echó a morir, o sea, el que no está haciendo nada, que no es capaz de avanzar, que se ha convertido en un lastre y que se ha refugiado en el realismo mágico, ¿no? En soluciones inaplicables, pero que son unas magníficas excusas para olvidar lo que tú dices, que el éxito está en este momento en las pequeñas cosas que logramos en lo personal y en las grandes cosas que logramos como sociedad. Se fue Luis José Uzcategui, pero ya vamos a volverlo a traer al debate. Bueno, no sé si escuchaste, Luis José, lo que yo te estaba comentando. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, mira, sin duda. Acuérdate que Venezuela ha tenido experiencias maravillosas, movilizaciones gigantescas, que reflejan, o sea, no solamente el episodio del 20 de mayo, sino meses atrás, años atrás, ¿no? El 2015. Bueno, ¿qué sucede? Que ese potencial está allí, Lo que pasa es que de alguna manera estamos en una trampa cultural en la cual los líderes políticos todos piensan muy similar, todos, con excepciones, muy pocas excepciones, maravillosas excepciones, en el sentido de que no terminan de identificar lo que está sucediendo y obviamente que hay explicaciones para eso, desde las culturales hasta las materiales, desde las existenciales hasta las limitaciones por mediocridad. Pero la realidad la tenemos acá, ¿no? Cada día estamos viendo un pueblo que está demandando y demandando y demandando más, ¿no? Y cuando hay cohesión, cuando ha habido cohesión en la oposición, miren las respuestas gigantescas que se han dado. Lo que pasa es que después que las obtienen, le tienen miedo a esa respuesta y entonces se diluyen, se fragmentan los que estaban organizando la oposición. Pues yo te diría,
Víctor, que este es un momento maravilloso. Este es un momento maravilloso donde el pueblo está buscando, como un periscopio, donde hay elementos importantes como es verdad, transparencia, dignidad, coraje, no corrupción. Este es el gran momento de que se dé una emergencia de líderes nuevos, grupos nuevos, y que sea gigante lo que hay como liderazgo que tenga esas competencias. Bueno, vamos un momento al corte. Te pedimos, Luis José Uzcategui, psiquiatra y antropólogo, que se quede con nosotros y ya volvemos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Sentir la frescura del Salto Ángel, el misterio de la Cueva del Guácharo o la vasta inmensidad de la Gran Sabana es lo que compartimos todos como venezolanos. Vivimos una misma emoción, un mismo sentimiento por nuestro país. Y es que en Ama de Casa llevamos esta tierra en la piel y queremos invitarte a sentirla cada día. Visítanos en nuestras tiendas autorizadas y en nuestra tienda en línea amadecasa.com. Ama de Casa, toca, siente y vive. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, seguimos con Luis José Uzcategui, experto en modelos emocionales, psiquiatra y antropólogo. María González por Twitter dice, muy interesante todo lo que está comentando el doctor Uzcategui. El venezolano vive en una constante zozobra. Veo con preocupación cómo se sensibiliza ante el sufrimiento de otros, porque primero hay que resolver nuestros problemas inmediatos, la comida, una lucha de supervivencia. ¿Qué respondería usted, doctor? Sí, claro, hay una disminución de las competencias sociales, a no ser que sean de supervivencia. Es decir, las competencias sociales tienen diferentes facetas, ¿no? Está la de el respeto, la consideración, la cordialidad, pero esas tienen que hacer emergencias si están resueltas las otras, ¿no? Entonces aquí las competencias sociales en este momento pues están muy limitadas a ver quién puede conseguir comida, quién puede subsistir tracaleando, quién puede medio sobrevivir con lo que gana. Es cierto y es muy válido y es una explicación muy cierta. Y esto tiene mucha solidez en el sentido que lo que le dio respaldo a ese 80% que no votó fueron emociones negativas. Básicamente emociones negativas. Lo maravilloso es que podamos voltear eso ahora y ese mismo porcentaje, bajo un liderazgo inteligentísimo, le muestre que hay posibilidades de mantener una cohesión de nuevo con emociones positivas. Y ahí es donde está el estadista que puede aparecer, que va a aparecer sin duda y que pareciese que está apareciendo en Venezuela, ¿no? No, y el rol de los que dirigen las instituciones, porque una cosa es la terrible y
atroz situación del ciudadano de a pie y otra cosa es, digamos, el discurso que desde las instituciones y quienes la dirigen y de los líderes y quienes se sienten dirigentes tienen que dar, porque el discurso desde los líderes no puede ser nosotros estamos sobreviviendo, sálvese quien pueda. Ese mal modelaje es lo que ha hecho muchísimo daño, porque es que el ciudadano de a pie que tanto coraje ha demostrado, como usted bien lo ha dicho, no logra reconciliarse con una dirigencia a la que le falta coraje, a la que le falta consistencia, a la que le falta integridad. Y entonces ahí ocurre una disonancia terrible, ¿no? Sí, y Víctor, mira, aquí hay un fenómeno muy interesante porque es un país petrolero que tuvo mucha riqueza. Hay todavía un grupo de un porcentaje muy pequeño de venezolanos que ocupan posiciones en empresas, en organizaciones, en liderazgo, que de alguna manera tienen confort todavía. El medio ambiente no es el más adecuado, sí, para salir, celebrar, como se puede hacer en otras capitales del mundo, está muy deteriorado el país, pero tienen confort, entonces sus mentes no pueden entender lo que sucede en el pueblo, en la sociedad civil, en la clase media que está aplastada, en el pobre, no logran entenderlo, sino siguen construyendo modelos totalmente ajenos a esa realidad, castillos. Por ejemplo, aquí se sigue asombrosamente viendo cómo los líderes y los individuos de organizaciones no entienden que no es cuestión de decretar que las cosas tienen que ser de tal manera. Vamos a hacer una coalición de líderes de oposición. Eso no se decreta, eso no se puede si no se tiene el soporte de toda una sociedad. ¿Cómo voy a imponer yo que vayan 3 o 4 individuos que cada vez que aparecen lo que producen es desconfianza, agravio a la colectividad venezolana y asco? Entonces, mientras eso no se entienda, mientras crean que el modelo político que ellos conocen es lo único que existe, mientras no se den una vuelta por la modernidad, por ejemplo, por la política cognitiva, pues lamentablemente vamos a seguir entrampados, pero ojo, también le abren las puertas a quien vea con claridad y con modernidad la realidad política venezolana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis José Uzcategui, experto en modelos emocionales, psiquiatra, antropólogo, mucho que aprender. Yo creo que vamos a tener que mantener un contacto regular porque yo creo que hay que darle al venezolano una explicación de lo que efectivamente a todos nos está ocurriendo. Gracias, aquí se habla Libertad, terminó hoy viernes de Soy Arepita, gracias a Alexis Correa que estuvo aquí de grato compañero, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción quien estuvo hoy con ustedes, Víctor Maldonado. Nos vemos el lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.